El mar devolvió la verdad. 30 de abril de 2011. Tras varios días preguntándonos qué había sucedido durante la dictadura en nuestra escuela, porque nunca antes se había hablado del tema, decidimos comenzar a investigar y llevar un diario de los hallazgos que fuéramos realizando. 15 de junio. Encontramos el nombre de la escuela en la lista de estudiantes desaparecidos de la CONADEP. 20 de junio. Después de entrevistas a docentes y contactar a los familiares, descubrimos que los primeros días de noviembre de 1976, un alumno de la escuela cuyo nombre no conocemos con certeza fue secuestrado, llevado a Campo de Mayo y obligado a dar información en base a la cual, el 5 de noviembre de 1976, durante la madrugada, Juan Carlos Rosase fue secuestrado por un grupo de tareas del aparato represivo que irrumpe en su casa violentamente. A las 19 horas aproximadamente de ese mismo día, dos autos se estacionan frente a la escuela, llevando a Juan Carlos en uno de ellos a la espera de Adrián Acresimbeni, que es secuestrado al bajar del colectivo. Después de 35 años de silencio y olvido, 16 de septiembre del 2011, restituimos la memoria de Juan Carlos y Adrián en un acto conmemorativo con presencia de sus familiares. 11 de noviembre, durante el acto de los 75 años de la escuela, imponemos una placa recordatoria hecha por alumnos que descubren los familiares. Febrero del 2012. La comunidad sanmartinense recuerda a los jóvenes estudiantes del Mitre desaparecidos, en un emotivo acto en la Plaza San Martín, durante el cual representantes de derechos humanos y el intendente hacen entrega de una placa a los familiares paralelamente. Un hecho nos conmociona. Son hallados los restos de ambos estudiantes y eso incentivó nuestras ganas de seguir investigando. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuáles fueron sus destinos? El equipo argentino de antropología, después de haber realizado los análisis de ADN, dio a conocer la identificación de los restos de Juan Carlos Rosase y Adrián Acresimbeni, que habrían sido víctimas de los vuelos de la muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le entregó a la justicia argentina un expediente que tiene más de 130 fotos con los cuerpos de desaparecidos que fueron tirados al mar en los vuelos conocidos como vuelos de la muerte. El fiscal Eduardo Tayano, que instruye la megacausa ESMA, pidió a la justicia la detención e indagatoria de 3 tripulantes de los denominados vuelos de la muerte durante la última dictadura, acusados de haber arrojado al mar en diciembre de 1977 a las primeras madres de Plaza de Mayo y a 2 monjas francesas. Por 32 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA mantuvo ocultas 150 fotografías de las víctimas de los vuelos de la muerte durante la última dictadura militar en Argentina. Estas imágenes son ahora desclasificadas. Nuevas detenciones, 5 personas más acusadas de haber sido las autoras entre los vuelos de la muerte de aquel que en diciembre de 1977 arrojó los cuerpos de quienes participaban en la iglesia de la Santa Cruz. Nos quedamos en Argentina. Por 32 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA mantuvo ocultas 150 fotografías de las víctimas de los vuelos de la muerte durante la última dictadura militar en ese país. Y ahora las revela. Decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía
y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. El ex piloto de los vuelos de la muerte, Juan Alberto Poch, fue extraditado desde España. Se lo acusa de haber arrojado al mar a miles de desaparecidos. Se entiende que los tiraban por esta zona, esperando que las corrientes los llevaran al medio del mar, pero bueno, algo salió mal y por efecto de las corrientes de Malvinas hizo que los cuerpos aparecieran al tirarlo por esta zona, en bajante, retomaban esta zona y aparecían por acá. Cuando los levantaban se quedaban con los brazos en la mano. Y algunos inclusive salían atados con alambre, las muñecas o los tobillos. Este tema de poder hacerse el ADN para ubicarlo, o sea, de tener noticias del paradero de ellos. Nosotros hicimos la muestra de ADN en el 2010 y a fines del 2011 nos llamaron para confirmar que habían encontrado los restos de mi hermano y del hermano de él. Que igualmente, más allá de todo esto, todo lo traumático que significa, porque por ejemplo en el caso de ella, quizás tenía las cosas como un poco más claras, de que bueno, sabía que era un desaparecido y que las posibilidades de que esté vivo eran nulas, ¿no? Pero la madre, que tiene 82 años, siempre tuvo esa ilusión de pensar de que, qué sé yo, que podía estar en un psiquiátrico, que podía estar de linchera divagando por la calle, ¿entendés? Y yo me acuerdo cuando empezó todo esto de las propagandas en la tele, del tema de que tenía familiares desaparecidos, que haga la extracción de sangre en el centro antropológico para poder determinar, porque de hecho todavía quedan 110 cuerpos sin identificar. Quiere decir que esos cuerpos sí ya tienen el ADN hecho, pero no hubo nadie familiar de esas personas que han ido a hacerse la muestra. Yo le dije, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Había que convencer a la mamá de ella, y más que convencer era el hecho de decir tenía que tener en claro que íbamos a buscar a una persona que no estaba más. Ahí se rompía esa ilusión de poder seguir pensando de que podía llegar a estar, ¿no? Entonces bueno, cuando fuimos, que yo las acompañé, ahí en el centro antropológico, la verdad que la gente es maravillosa, el trato humano, como el respeto y todo cómo fue la contención desde el primer momento. Ellos vinieron, en el caso de ella, ese día nos explicaron cómo era el sistema, que era una extracción de sangre, que fue ahí en ese mismo lugar, que las oficinas estaban en la calle de Rivadavia al 2400, hicieron un pinchazo en el dedo, donde le sacaron una gotita de sangre, ahí donde se toma el ADN y se compara con los ADN de los cuerpos recuperados en distintos casos, en excavaciones, en algún cementerio. Bueno, puntualmente se preguntó ese día cómo era el sistema, si uno iba teniendo comunicación con ellos, si ellos llamaban, si nosotros llamábamos, y ellos fueron claritos. Ellos dijeron, ustedes pueden llamar todos los días, nosotros cuando llamemos es porque hay algo concreto. Es desaparecido el 5 de noviembre del 76, la pericia dice que la defunción da del 23 de noviembre del 76, 18 días. Tenía una costilla rota que ya llevaba 7 u 8 días ante la muerte. La muerte es por pérdida de masa encefálica, asfixia por inmersión y pérdida de masa encefálica.
O sea, fue tirado, la pericia no dice que fue tirado del avión, fue tirado de una altura y pega en una superficie dura, obviamente. Cualquier cuerpo que cae del agua, que cae en el agua, es un cemento. Llegó hasta eso, a través de gente vinculada a la fuerza de seguridad. En aquel momento, mi madre accedió a un instituto donde, con mucha delicadeza, le dijeron que estaba muerto. Un militar en actividad. Con mucha delicadeza le dijeron que no lo buscara más. Siguió un par de años más, pero después, creo que los 2 últimos años, su actividad, ella iba a la casa de las madres, trabajaba, ayudaba, recortaba, empezó a hacer con menor frecuencia, ¿no? Más dilatado en el tiempo. Y eso le afectó, no en lo exterior, una mujer que rejuveneció, trabajaba con mi señora, se había notado más vigorosa, más linda, pero muy apagada. Una mujer que perdió la sonrisa, obviamente. Así que nosotros teníamos la casi certeza de que estaba muerto, que íbamos a uno de los restos. Pero al tener la casi certeza de encontrarse con los restos, de vuelta, toda una situación. Más allá de que es el hermano de ella y el hermano de él, el que podría haber sido mi cuñado, dentro de 50, 100, 150 años, ni se van a acordar ni de Maradona, ni de Tinelli, ni de nadie, pero de ellos sí. Pues ellos van a crear la historia. ¿Qué nos puede decir o qué sabe sobre los vuelos de la muerte? Una modalidad de la dictadura tremenda, terrible, que realmente implica cuál es el alcance, cuál ha sido el alcance, la magnitud de la represión y el desprecio absoluto del ser humano que han tenido los dictadores. La verdad que es un símbolo realmente de lo que es importante que nuestro distrito tome conocimiento cabal de las barbaridades que ocurrieron en nuestro distrito y que estén bien identificados cuáles han sido los lugares de secuestro, los centros clandestinos que se tienen. ¿Poder llegar a hacer justicia? Para llegar a hacer justicia, para hacer verdad, para sostener la verdad y sostener la memoria. El mar devolvió la verdad y trajo algunas certezas. Las certezas de no seguir esperando. La certeza del odio y de la barbarie desplegada sobre sus cuerpos. Dolorosas verdades difíciles de asumir. Así, la memoria de Juan Carlos y de Adrián se corporizó, pero no en sus restos que caben en una pequeña caja, sino en la reivindicación de esos derechos fundamentales que a ellos les fueron arrebatados. En el recuerdo de sus seres queridos y de jóvenes estudiantes de la escuela por la que ellos transitaron, que superaron el silencio y el olvido, nombrándolos y escribiendo sus nombres en el metal y en el corazón.